Hola talentos, bienvenidos a Businessland Digital. Es un honor estar aquí con ustedes para hablar de esta presentación que les tengo. Eh, la denominé las profesiones de tecnología que van a estar en alta demanda en el futuro y sin embargo que pueden tomar desde el día de hoy. Mi nombre es Arturo Robles Maluf. Yo trabajo en Citibanamex, el Banco Nacional de México. Soy vicepresidente senior de la Yael Doyo. Trabajo tanto para tecnología como para el resto del banco. También tengo un podcast. Soy el host de Hormigas Agilistas, que pueden encontrar en en todas las plataformas de podcast. Y ahí tienen mi LinkedIn. Pueden seguirme. Hablo mucho sobre esto que estamos hablando, formas de trabajo, cuáles son las tendencias que hay en el mercado alrededor, no solamente en la industria financiera, sino en todas las industrias de México. Entonces, muchas gracias por estar acá conmigo. Espero les sea de utilidad. Primero, hablemos, cuando estamos hablando de profesiones, lo primero que viene a la mente son los estudios universitarios, ¿no? El, hay, no solamente en México, sino en todo el mundo, las carreras universitarias están diseñadas para tener, bueno, tienen un tiempo, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4, 5 años. Y como hemos visto, sobre todo cada vez más cercano al día de hoy, hay profesiones que nacen y desaparecen mucho más rápido que los planes de estudio pueden adaptarse a todo lo que está sucediendo, ¿no? Acabamos de tener un cambio mundial extremadamente fuerte, cambió muchísimas cosas, toda esta pandemia alrededor de COVID, y muchos negocios que tenían cierto modelo de negocio crecieron, otros fallaron, empresas cerraron, y las profesiones en México se fueron adaptando. Y esa velocidad de adaptación, de adaptabilidad, no es la misma que tenemos en nuestras carreras universitarias, ¿no? Eh, entonces, igual y con esto que les estoy diciendo, les llega la primera pregunta. Oye, Arturo, entonces, ¿de qué me sirve la carrera? ¿Tengo que estudiar la carrera o no? ¿No? Y la respuesta viene en cómo utilicemos todo este conocimiento que estamos tomando en nuestros estudios. El secreto para tomar la carrera en lo que tiene que ver con las profesiones y cómo está avanzando la industria es sacarle el mejor provecho, no únicamente a las materias que tienes en la universidad, sino este concepto de realmente aprender a aprender, de entender que las cosas están cambiando a un ritmo vertiginoso y que como vienen nuevos conceptos, nuevas tecnologías, inclusive nuevas profesiones, puedas utilizar todo este aprendizaje que tuviste en toda tu vida educativa y puedas desechar cualquier conocimiento que haya evolucionado y aprender y poder absorber el nuevo. Quiero empezar con citar un estudio del Foro Económico Mundial alrededor de el futuro del trabajo. Hicieron una encuesta con muchas empresas en múltiples países. De hecho, se los recomiendo totalmente porque hay inclusive un capítulo del perfil por país y está el de México. Entonces pueden ver muchas de las cosas que hay alrededor de las empresas específicamente en México. Pero más allá, viene cómo ha ido evolucionando después de COVID las profesiones en México. Y vamos a utilizar esto para poder ver qué cosas adicionales a tu carrera o a tus estudios tienes que meterte si es que quieres llegar a esa profesión. Eh, la primera que traigo para ustedes, igual el estudio es mucho más grande, ¿no? Pero la primera son qué habilidades se necesitan, digamos, en el futuro. Se espera que tengan mucho más demanda en el futuro. Y por futuro estamos hablando de 2, 3 años, o sea, el futuro cercano. En la parte de arriba, como pueden ver, pues está bastante interesante la gráfica porque pone algunas habilidades y cómo han estado incrementando en estos últimos años. Por ejemplo, la primera, que es pensamiento crítico y análisis, es la que más ha incrementado la búsqueda, la necesidad. O sea,
Si ven, por ejemplo, todos los job postings que están en Talent Network, pueden ver que muchos muchos de estos perfiles de trabajo van a tener pensamiento crítico, análisis, resolución de problemas, autoadministración, que son los tres de arriba, sin importar cuál sea el ramo de la posición que estén buscando. Y esto tiene una razón de ser, que era la que comentábamos, ¿no? Si tienes estas habilidades, cualquier problema nuevo al que se enfrenten las compañías, vas a poderlas aplicar para resolverlo. El top 15 de habilidades que se está esperando para 2025 tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo puedes utilizar los datos, por ejemplo, la parte de creatividad, liderazgo, cómo puedes utilizar la tecnología, ¿no? Es cómo puedes utilizar todas estas herramientas que están a tu lado para poder resolver los problemas a los que se está enfrentando la empresa. Eh, Otro factor que es bastante importante en todo esto es la tecnología como habilitador. Esta plática la estoy enfocando a 6 profesiones que utilizamos mucho y que vamos a utilizar mucho por los siguientes años en la industria de tecnología. Pero aún así, la tecnología habilita todos, prácticamente todas las profesiones que tenemos, todos los giros que hay, son cada vez más habilitados por la tecnología. Por eso es muy, muy importante entender cuáles son las tecnologías que están incrementando su uso, que se ve que va a incrementar su uso en los próximos 2, 3 años, ¿no? Entre ellas probablemente hayan escuchado cómputo en la nube, todo lo que tiene que ver con análisis de Big Data, Internet de las cosas y cómo podemos conectar cualquiera de nuestros dispositivos de día a día, desde refrigeradores, lavadoras, luces, cámaras de seguridad, todo eso que son cosas que pueden haber día a día en la casa o en el trabajo, y cómo tiene beneficios poderlos conectar a Internet y controlarlos de cierta manera o que nos den información de cierta manera, ¿no? Y como esto es cada vez más, o sea, como el uso ubicuo de la tecnología se está ampliando a temas que una propia empresa ya no puede controlar, la ciberseguridad toma un rol muy importante, ¿no? Pues no quiero que me estén hackeando el refrigerador o la lavadora o las luces o las cámaras de seguridad de mi compañía, ¿no? Entonces, como pueden ver, inteligencia artificial, e-commerce, todo lo que tiene que ver con la transformación digital de empresas es cada vez más utilizado y por lo tanto, no solamente que las empresas lo estén utilizando, sino que cada vez más es necesario personas que creen soluciones con base en estas tecnologías. Y con esto damos la entrada a los grupos de profesiones que tenemos. Hablábamos de cloud computing, entonces pueden ver en estos posts que tenemos en Talent Network, pueden ver, por ejemplo, ingeniero de plataforma o ingeniero de nube, ingeniero de DevOps o alrededor de contenido, escritor de contenido, de social media, el coordinador de medios sociales, escritor de contenido, ¿no? En Data ya hablamos un poco de científicos de datos, de analistas, de Big Data. En ingeniería, cualquier tecnología que haya, sobre todo ahorita por inteligencia artificial, redes neuronales, o sea, cada vez más está en boga, por ejemplo, Python, o esta idea que algunos dicen que son unicornios de Full Stack Engineering. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ingenieros de software. También, inclusive en marketing, empezó a haber una palabra de growth, de crecimiento, pero no solo eso, sino marketing digital, especialista en e-commerce, ¿no? Tenemos una tendencia que va a ser, nos acerca mucho, mucho a la gente y a la cultura. Entonces, muchas cosas que antes se asociaban con recursos humanos y que ahora decimos simplemente personas, desde cómo podemos adquirir el talento y mejorar el talento en este nuevo mundo, ¿no? En desarrollo de producto, roles que son íntegros en un ciclo de desarrollo ágil. Por ejemplo, un propietario de producto o un agile coach, ahorita vamos a hablar más de eso. Y en ventas de cualquier producto o servicio, ¿cómo pueden utilizar esta tecnología y estos datos para mejorar las ventas de su producto, ¿no? Entonces,
En estos grupos que pueden ver mucho más en el estudio, quiero hablarles de 6 profesiones que están en boga y que o sea, son totalmente el trend en el mercado alrededor de cómo poder utilizarlas. Van a ver, no solamente en la industria financiera, sino en todas las industrias, siempre van a poder encontrar posiciones abiertas alrededor de estas 6 profesiones. Y si tus estudios fueron relacionados a esta profesión, pues vale la pena que le eches un ojo y que veas cómo puedes llegar a esta especialidad, cómo puedes aprender eh, estas nuevas técnicas que posiblemente no estén muy alejadas de lo que viste en la carrera, para poder desarrollarte y sobre todo para poder avanzar pues, tu carrera profesional y obviamente pues, las empresas que están contratando estas posiciones, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estas 6 profesiones. La primera que quiero contarles y detallar un poco más, estamos hablando de esto, de especialista en contenido. Como vimos, hay muchas, bueno, veíamos la parte de content. No solamente tenemos social media, sino es muy importante para las empresas poder dar a conocer no solamente su producto, sino entender cuál es el contenido que los clientes, los usuarios de su producto, consumen, que les es de valor, ¿no? Y tienen, por ejemplo, muchos canales digitales, desde Twitch, YouTube, o sea, hay muchos canales digitales que han aprovechado esta creación de contenido que hacen las personas, ¿no? Entonces, hoy en día hay personas que hacen su vida simplemente estar poniendo contenido en alguno de estos canales digitales. Y hacen lo que les gusta, ¿no? Tenemos desde gamers poniendo sus juegos y haciendo stream en Twitch, viendo con sus followers, empiezan a tener una retroalimentación inclusive de ganancias para sustento para su vida, ¿no? Si eso lo tenemos a nivel personal, imagínense a nivel de la empresa. O sea, estas necesidades las tiene cualquier empresa en cualquier ramo, ¿no? El cómo puedo darte a conocer mis servicios, cómo te puedo dar el contenido a través de mis servicios y cómo puedo hacer tu vida más fácil. Como mencionábamos, poco a poco estamos yendo como país, inclusive, a tener, y ahorita vamos a hablar más de eso, a tener experiencias del usuario maravillosas. Y para poder dar esa experiencia, la parte vital es el contenido, es poderte entregar como cliente, como usuario, algo de valor para poder hacer eso, ¿no? Y ¿qué cosas hay alrededor de especialista de contenido que puedes buscar y empezar a trabajar contigo? Hay mucho alrededor de este concepto de UX, que igual lo vamos a hablar pronto, pero mucho alrededor de contenido, de cómo escribir, de cómo estructurar el contenido que estás dando. Hay cosas alrededor de storytelling, de cómo cuentas una historia en el servicio que estás dando, cuál es el valor que tienes, ¿no? Todo lo que veas alrededor de pensamiento de diseño, design thinking, escritura de contenido, arquitectura de contenido, inclusive storytelling, son cosas que te van a ayudar a acercarte mucho más a esta profesión. Y créanme, hay muchísimas plazas abiertas, incluyendo de Citibanamex, alrededor de contenido, ¿no? Nuestra siguiente, que ya le estábamos contando, es ingeniero de software. Esta foto me encanta. Hacemos hackatones y con premios a todos los integrantes, inclusive a los ganadores que hay. Se vuelven una manera fenomenal de poder poner problemas complejos y que grupos de personas puedan resolverlo de una manera que a ti, que eres el propietario del problema, por ejemplo, ni se te hubiera ocurrido, ¿no? Y si con eso estas personas pueden ganarse un premio, dinero, inclusive hasta posiciones, pues qué mejor, ¿no? Y todo esto lo habilita las profesiones que están ligadas a la ingeniería de software. Como vimos en las láminas anteriores, pues estamos hablando de distintos lenguajes de programación o esta idea de full stack, porque al final, como van avanzando y como van saliendo problemas, también los lenguajes de programación van evolucionando. Tanto en seguridad, en manera, en paradigmas, en cuál es el problema que atacan o el tipo de problema que atacan, ¿no? Entonces, yo estudié la carrera hace pues más de 20 años, miren, mis canas me respaldan, ¿no?
Y veíamos lenguajes de programación que hoy en día no necesariamente se están usando, salvo un par. Eh, pero el valor de haber estudiado esos lenguajes de programación no es necesariamente el propio lenguaje de programación, sino estos paradigmas que utilicé para ver cómo la programación respondía a los problemas que intentaba solucionar. Podemos ver versiones de Angular, de React y cómo avanzan las versiones, cómo inclusive cambia un solo lenguaje de programación tanto de una a otra, ¿no? Entonces, es posible que el lenguaje de programación más usado el día de hoy no lo hayas estudiado en tu carrera el año pasado. Eh, por eso es muy importante estar al tanto de cuál es el que es utilizado, cuáles son los problemas que se están descubriendo y cómo los están atacando, para que tú, con esta idea de aprender a aprender, si tu línea de profesión es alrededor de ingeniería de software, pues puedas aprender estos lenguajes de programación para poder resolver esos nuevos problemas. Al final, imagínate que ser un programador es como ser Batman, tienes un baticinturón y cada uno de los bolsillos que tienes ahí a la mano es un lenguaje de programación distinto. Eso te hace una persona invaluable porque, como lo dijimos, la tecnología habilita prácticamente todas las industrias que tenemos en el país. Y tener estas herramientas, pues te va a asegurar tener trabajo, una oferta de trabajo impresionante para ti, ¿no? Aunque la línea seguirá siendo ingeniero de software, constantemente tienes que estar aprendiendo todos estos nuevos lenguajes de programación, ¿no? La siguiente profesión que tengo para ustedes es una que, sobre todo ahora que están viendo, está muy popular esto de cómo ya estamos sobreviviendo a la pandemia, estamos viendo cómo podemos utilizar los espacios que antes tenían las empresas de una mejor manera. Y antes no necesariamente teníamos, antes de todo esto, no necesariamente teníamos un puesto que dijera facilitador del trabajo o, por ejemplo, arquitecta de la forma de trabajo, este término en inglés que se llama way of work. Esto es algo que ha revolucionado mucho. Ahorita, como no era un puesto que existiera, ahora estamos regresando a algo nuevo para cualquier empresa. Es decir, oye, sí, en algunos casos pudimos estar trabajando remoto, tuvimos muy buenos resultados en algunos problemas trabajando de esta manera, pero hay otras de las responsabilidades que tenemos como empresa que tal vez no salieron tan bien, que se complicaron por la falta de interacción de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diseñar una forma de trabajo que aproveche los beneficios del trabajo remoto, de todos estos nómadas digitales o inclusive del home office? Y cómo podemos utilizar los espacios con los que cuenta la organización para poder potenciar el trabajo colaborativo, ¿no? Y cómo puedes encontrar el balance en este trabajo híbrido para poderle sacar el mejor provecho a todo el trabajo que tienes como compañía, pero también darle las mejores oportunidades a tus personas, a las personas que al final es la sangre de toda tu compañía, todo este sistema nervioso que hace que tu compañía funcione, ¿no? Hay muchos trabajos que están relacionados a esto. Hablábamos hace rato del Agile Coach. Entonces, que es un rol especializado en entender formas de trabajo y cómo puedes ajustar esas formas de trabajo para el tipo de trabajo que está haciendo el equipo. Y hacerlo de forma ágil y sustentable tanto para el equipo como para la organización y obviamente para los clientes a los cuales estás dando valor, ¿no? Otras personas, diseño organizacional. ¿Cómo cambias la estructura de una empresa de jerárquica a redes, por ejemplo? Y empiezan a haber muchas teorías alrededor de forma de trabajo o de facilitación del trabajo que pues tal vez antes no se veían como necesarias y ahora son totalmente indispensables. La tercera profesión que traigo con ustedes, hemos hablado un poco alrededor de ella, que es experiencia del usuario. Todo lo que tiene que ver alrededor del diseño del servicio, la experiencia del cliente, la experiencia del usuario de una aplicación, cómo hacemos una interfaz de usuario que no tenga fricción, que la puedan utilizar, que lleguemos a un punto donde nuestros clientes, nuestros usuarios, se olviden totalmente que están utilizando algo y simplemente reciban el beneficio del servicio. Que no haya fricción en cómo lo hacemos, ¿no? Eso obviamente es el nirvana de cualquier compañía, ¿no? O sea, oye, ¿cómo puedo crear el servicio que mis clientes necesitan? Y sin embargo, no lo
no lo haces simplemente pensando en esto es lo que el cliente quiere, ¿no? Lo haces entendiendo al cliente, viendo cuál es su viaje de servicio, su customer journey, ¿no? Cuáles son los puntos de interacción con tu servicio. Teniendo gente especializada que te pueda hacer investigación sobre lo que quieren. No solo con preguntas, porque hay veces que un cliente ni siquiera, como decía, ¿no? Ni siquiera sabe lo que quiere. Pero sí lo siente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer una investigación de tal manera que puedas percibir qué es lo que necesita el usuario? Eh, Últimamente han salido muchos roles alrededor de todo lo que es UX, de todo lo que es experiencia de usuario, y es una parte integral de cómo diseñas y creas tus productos. Nosotros que estamos en una industria financiera, ¿cómo diseñas, por ejemplo, una tarjeta de crédito? ¿Qué beneficios le pones? ¿Cómo utilizas esa tarjeta? ¿Qué cosas puede tener ahora que tienes habilitadores digitales? Por ejemplo, que los códigos de seguridad no estén en el plástico, sino que estén en tu app, ¿no? Y eso hace a una tarjeta como la Simplicity que tenemos mucho más segura. Este tipo de características solo los puedes llevar a tu producto a través de estas investigaciones de usuario, enfocarte en qué es lo que el usuario necesita y a través de estar haciendo estas constantes iteraciones, validando ese conocimiento. Entonces, muchas de las profesiones que hay alrededor de experiencia de usuario cada vez van a ser más y más utilizadas en el mercado. Con este diseño alrededor de los servicios tenemos todo lo que tiene que ver con datos. Cada vez más, de nuevo, estamos utilizando la tecnología, estamos habilitando tanto nuevas formas de trabajar como entregar valor a nuestros clientes y eso hoy está generando datos. Muchísimos bytes de datos alrededor de las cosas que hace tu empresa, tu compañía, ¿no? O la compañía con la que trabajas. El poder entender cuáles son esos datos, el ver cuál es la mejor manera de almacenarlos, de transmitirlos, de poder explotarlos, de una vez que están esos datos dentro de la compañía, el poder entender cómo puedes utilizar esos datos para generar y crear cosas innovadoras, nuevos servicios, o inclusive cómo puedes transformarlos de tal manera que generen valor a tus clientes, ¿no? Todo lo que hay alrededor de datos, apenas estamos tocando la punta del iceberg como país de cómo podemos utilizarlo y explotar para generar experiencias maravillosas para nuestros clientes. Y ahí es donde ves posiciones como científico de datos, como guardián de datos, custodio de datos, arquitecto de datos, muchas cosas alrededor de datos que les van a permitir ser fabulosos, dar experiencias fabulosas a tus clientes, ¿no? El bonus es, aunque no parezca una profesión, créanme que lo es la parte de miembro de equipo, ¿no? Puede parecer que es genérica y esta es la sexta profesión que traigo para ustedes, porque al final, como miembro de equipo, puedes ser las otras profesiones que acabamos de ver, ¿no? Y este es lo importante, el cómo, o sea, la colaboración, esto viene con habilidades. Las mejores soluciones, aún en estas 5 profesiones que acabamos de ver, las vas a realizar regularmente en equipo, porque como es el dicho, más cabezas piensan mucho mejor que una. Este fabuloso equipo que Kudos es el equipo de la Yaldo yo dentro de Citibanamex. Ellos están trabajando continuamente con muchas otras personas para cambiar su forma de trabajo, para ver cómo utilizan sus datos, para mejorar la experiencia del cliente. Todo eso lo hacen en equipo y estas habilidades que tengas alrededor de trabajar en equipo son las mejores que puedes utilizar en cualquier profesión. Estas son las 6 profesiones que traigo para ustedes. Basta decir, estas 6 están totalmente en demanda por nosotros. Entren a jobs.city.com. Tenemos todas estas profesiones de las que hablamos, estos ejemplos, son parte de todas las posiciones que tenemos abiertas para todos ustedes. Véanlas, naveguen, vean cuál es cercana a su profesión. Queremos que estén en el Banco Nacional de México. Los invitamos a aplicar cuando sea relacionado a lo que estén haciendo. Y si no, ¿saben qué? Les sirve para pues ver qué es lo que se está utilizando en el mercado y identificar si tienen alguna brecha de conocimiento que pudieran utilizar más allá de los estudios. Esto es todo lo que traigo para ustedes. Para mí es un placer de nuevo estar acá.
por favor, síganme en LinkedIn, platiquemos. Si tienen cualquier duda alrededor de esta plática que acabo de dar de estas profesiones, quieren hacer énfasis en alguna, preguntar qué es lo que se está sucediendo en otras industrias, denle follow ahí en LinkedIn, contáctenme, les respondo. Y bueno, estoy acá para ustedes. Disfruten este evento y por cierto, les recuerdo que Talentland del 20 al 24 de julio en Guadalajara, por ahí vamos a estar, igual y también ahí podemos continuar la conversación. Muchas gracias.